son unas famosas ruinas preincaicas conocidas como el Valle Chillón. Y es precisamente de este valle donde se inicia el río Chillón, porque hacia lo alto es quebrada y más a la altura de Yanga ya es cañón. Hoy día damos inicio a esta filmación, nos dirigimos a él. Estamos donde se extiende el gran valle del río Chillón. Este valle tiene 500 años de historia que falta desentrañar. Mucho se ha tejido sobre el respecto, pero hace muchos años atrás, en la época de la colonia española, existían las 30 haciendas. Después de la que fundó la República en el Perú, las haciendas siguieron perteneciendo a los dueños, a los criollos, y el feudalismo siguió existiendo hasta el año de 1969, año en que el general Velasco Alvarado da la revolución velasquista con la reforma agraria. Y sí se comprenden en cooperativas agrarias las haciendas y posteriormente se convierten en parcelas que hoy día cada peón, cada habitante de este pequeño pueblo, que la hacienda se ha constituido en pueblo, es propietario cada uno de 8 hectáreas, que significan 80.000 metros cuadrados, y que todo lo que se produce aquí abastece el mercado de Lima y por ende el Perú y toda la capital. Ahora nos dirigiremos al pueblo y posteriormente pasaremos a ver las ruinas que se dicen que son preincaicas de este valle. Una película que me acuerdo porque mi viejo vivió acá, ya murió y para que lo sepan. Y el 40% de sus aguas que se nutren de aquí, de Huayco. Es Huayco que hay en la hacienda Manca, que viene de otros sectores de Ucayalta, que le llaman. Y recién de aquí, esa cantidad de agua se une, arrastraba piedras, árboles y animales que encontraba a su paso, y se iba haciendo un gran ruido con el rodar de las piedras. Claro. Y de aquí empieza su nombre, Chillón. No es de Canta como muchos dicen y se equivocan, porque ya llegaba hasta Canta, hasta Obrajío, y en Canta solamente existe es cañón, y quebrada hasta de Santa Rosa de Quibes, hasta donde estamos, y de aquí recién se ancha el valle, se ancha todo el valle a Lima, el agua desemboca en la hacienda Márquez, que está al costado de la Pampilla. Esta agua llega al Océano Pacífico. En los tiempos del año 1940, 45-50, este río venía cargado de camarones. Había peces, pejerreyes, carachitas, bagres. Y precisamente yo hablo porque yo tengo 58 años aquí en este valle y mi viejo cazaba.
Ahí en esa esquina ponía su canasta con pesos de carritos enteros, acá. Nosotros veníamos a la hacienda, por el mismo camino, nos ponía el remanso en la orilla, caña larga, después de estar depositado 4 horas, se levantaba y se volteaba y quedaba ahí en la piedra cantidad de camarones, de pajarada, había garzas, flamencos, había el famoso guaco que ya no se conoce, y eso a la vez traían gainazo camaronero, cernícalos, desde hasta fondo le venía gainazo camaronero de cabeza roja, porque había cantidad de peces. Es decir, que este río era muy fructífero, digamos, y el valle, este valle es lindísimo. De arriba de las alturas de los cerros de Cocayalta, de Huamanga, que se va a unir al río. Tiene tal cantidad de agua que aumenta el cauce de sus aguas. Allá llega al Océano Pacífico, el estruendo, que de ahí viene su nombre Chillón. Mira todo el cauce antes que tiene. Aquí al frente a los cerros ya se encuentran las famosas ruinas preincaicas que muchos llaman la ruina de Maca. Y ahora nos vamos a dirigir allá, a los cerros. Anda subiendo. En esta tierra que hoy pisan mis pies, hace 60 años, mi padre Augusto Velasco aró esta falda de este cerro para hacer sus sembríos de zapallo, frijoles, porque aquel tiempo los hacendados, con el fin de ganar terreno, los lugares que no estaban sembrados, lo daban en especie de llanaponaje. Y mi padre fue uno de ellos. Hoy día se ve que está sembrado maizales y maizal al otro lado, pero mi padre fue, digamos, el pionero, por primera vez que estas tierras los hizo cultivables. Yo lo acompañaba y por eso que conozco estas ruinas, y el cementerio ya desde el año de 1945 existía, por eso que hoy día he vuelto. Mi padre ha dejado de existir, lo dejo, este debe ser un recuerdo para mis hijos y los nietos, para que sepan cómo era la historia de sus abuelos y de sus padres. Puede excavar, que no cuesta mucho. Si de verdad se quiere hacer ciencia, el Instituto Nacional de Cultura o el Estado tiene que ayudar. Y si ayuda, pues se hace un laboratorio de investigación. En el Perú no existe, sin embargo el dinero se lo gasta en otras cosas. Sencillo es hacer un estudio en el Perú. No tiene nada ni misterioso ni de costoso. Una ruina que no ha sido escrito por los llamados historiadores. Y además al historiador burgués, ¿qué le va a importar? Esto no es la historia de ellos. Esta es la historia del pueblo. Esta es la historia nuestra, la historia del pobre, la historia del campesino, la historia del indio. En otras palabras, nuestra historia, mi historia. Aquí está. ¿Dónde están los 300 años de coloniaje español de brutal explotación? Aquí está. Estos no son ruinas preincaicas, estos son ruinas históricas de la época colonial. Quieren que desaparezcan, quieren que se oculte para que no quede huella de un pasado vergonzoso, de un pasado salvaje del colonialismo español hasta arriba. Quienes vivían arriba y quienes vivían abajo. Las paredes tienen 2,50 de 2,50 metros de altura.
Aquí se puede encontrar mucho vestigio, acá se encuentran historias. Aquí excavando nos dan la razón de una verdad. Sometido a la prenda del carbono 14 y a los demás carbonos. Pero parece que al Perú no le importa conocer la historia y somos parte de esa historia. Y además el campesino es parte principal de la historia del Perú como fuerza productora. Sin embargo lo ocultan. Para ellos la historia del Perú es la historia de quién, de los virreyes, de los presidentes y de los militares. ¿Acaso la historia lo hace un Montesinos, un Mujica? La historia lo hace el pueblo. Y sin embargo, no, grandes tomos de presidentes, grandes tomos de colonias españolas, cómo vivían. Pero no hay ni siquiera un pequeño tomo de la historia del pueblo del Perú. Y el auténtico peruano. Y aquí está escrito. No falta desentrañarlo porque es fácil. Las entrañas a flor de tierra. Pero le niegan la oportunidad. Y como el pueblo fue sometido a la ignorancia, no podía escribir su historia, no podía narrarlo, no podía investigarlo. Pero los años han cambiado, los hijos del pueblo vendrán a investigar acá. Y nosotros somos uno de ellos. Esto no se va a quedar así. Volveremos otra vez, escudriñaremos, investigaremos más y sacaremos, expondremos nuestro fundamento y nuestra ciencia. Inclusive rebatiremos falsas teorías y retaremos que todo lo que encontremos sea sometido al carbono 14 y a todos los otros carbonos. Que se sepa una verdad. Piedras son, piedras incrustadas, mira. ¿Qué cosa es esto? Centro de castigo, centro de tortura. Porque esta piedra que sobresale tiene un fin. Aquí estamos de lo alto de un pequeño cerro en el pueblo de Macas, fotografiando sus ruinas que están prosiguiendo. Seguimos con nuestra charla al lado de la falda del cerro. Como ven, las ruinas que están ahí no ha sido de un terrateniente, no ha sido de un amonalista, no ha sido del encomendero, no ha sido del señor español ni de la nobleza, ha sido del indio. Por tal motivo es nuestra historia oculta, nuestra historia castrada, nuestra historia subterránea, que tenemos que conocer, que tenemos que saber el pueblo. Por tanto, esta historia nos pertenece y como pertenece tenemos el derecho de escudriñarla y tenemos el derecho de exponerla, tenemos el derecho de propagarla, porque nos pertenece, porque ha sido escrito por nuestros antepasados, ha sido escrito por nuestros ancestros, ha sido escrito con vida, con hambre, con torturas, con castigos inhumanos. Y el historiador auténtico, el historiador científico no puede obviar eso, jamás, jamás puede obviar. Hoy día vemos el Bayer, sus sembríos de maíz, alfalfa, vemos lechuga, vemos papa y vemos los camiones que se trasladan, que gracias al general Velasco Alvarado, hoy otros campesinos que fueron esclavizados durante 140 años en la República, tienen una vida propia. Auténticos agricultores que abastecen el mercado de Lima, pero también hay una pequeña gratitud no por ellos. Por esos retrógrados sucios que están publicadores, que están en la radio y en la televisión, que imploran la memoria de Velasco Alvarado porque favoreció al pobre, porque favoreció a la clase, a 10 millones de peruanos y no a ellos en su mezquindad. No les gusta reconocer a los grandes hombres que construyen el país. No les gusta dar mérito a los hombres que traen el desarrollo y el progreso de una nación. Es tanto su mezquindad que no piensan un solo instante en enlodar su memoria. Y es al enlodar su memoria, lo simplifican, lo irrelevan tanto, que a veces el campesino se olvida, se han olvidado un poco de recordar y de glorificar al quien cambió su destino para siempre. Pasado vergonzoso de la época de la colonia y un pasado vergonzoso de la República de sus 140 años, de 1969 recién, digamos, el pueblo peruano. Esta zona se llama Maca, ¿no? Sí, el pueblo peruano recién recobra su dignidad humana y ese es el resultado. Los campos florecen. Ubica la zona. Pero florecen en este valle de Macas,
en este lugar que pertenece al pueblo, ¿A cuántos kilómetros de Comas, de Lima, a a distancia? 42 kilómetros de Lima. ¿Quién le rodea? ¿Qué distrito? ¿Qué zona? Pertenece al distrito de Santa Rosa de Quibes, donde precisamente está Santa Rosa de Lima. Así florecen los campos, pero florecen con libertad, florecen con orgullo, florecen con esfuerzo propio, florecen con destino propio. Antes florecía a base de latigazo, a base de hambruna, a base de miseria, a base de hambre, a base de ignorancia. Hoy día son hombres libres, no una total libertad, pero ya son libres. Hoy día son dueños de su destino, dueños de su mundo, dueños de sus vidas, dueños de su pensamiento al menos. Mayor libertad. Ya no tienen los azotes ni la huella en las espaldas de lo que fue el coloniaje español, ni los gritos, ni los latigazos también, ni las humillaciones bárbaras que sufría con el latifundismo. Estas tierras, todas estas tierras y la hacienda de Guarabí Alto y Bajo pertenecieron a la familia Nicolini, que ya muy pronto hablaremos de eso en otra espectacular documental, cuando hablaremos sobre la reforma agraria del general Velasco Alvarado y la historia de los grandes feudos. Es esa grande rasgo, esta pequeña historia, pero nos falta desentrañar todo. No solo se trataba de dominio económico, se trata de dominio de personalidad. Traumaba al ser humano, al campesino, cohibido, asustadizo, temeroso, como un animalito, sin personalidad, sin identidad. Lo habían embellecido a tal grado que prácticamente parecía una criatura, parecía un animalito silvestre, que al ver a una persona huía de temor. Por eso Velasco Alvarado no solo significó la devolución, el general Velasco no solo le dio la tierra al campesino, sino lo creó, le dio una personalidad, le dio una identidad, le dio un yo, le dio un para sí. Lo liberó no solo de la cadena que estaba atado a los grandes feudos, rompió la cadena y le dio una personalidad. Recién con él aparece como ser humano y no como una materia de producción simplemente, no como un objeto. La grandeza de Velasco Alvarado no tiene límite, sino que un día la gente del pueblo le pondrá el lenguaje adecuado, porque hoy día el dueño del lenguaje, el señor periodista, los señores locutores, y ellos no van a alabar, jamás van a hablar a alguien que le dio un don al campesino, al que él le dio una virtud y al que él coronó al campesino de virtudes y le dio el valor que le fue robado durante siglos. Qué vergonzosa la historia del Perú. Cerca de 300 años de coloniaje español y 140 años de sometimiento en plena república del criollo, del miserable, la oligarquía terrateniente del Perú. No le importó esclavizar a generaciones tras generaciones. Y ese es el mérito de Velasco Alvarado, y hoy día ahí están los campos.